Bien, una vez ya tenemos nuestro modelo 3D, lo que vamos a comenzar a hacer va a ser añadir materiales. Fijaos, para no tener que ir objeto a objeto añadiendo materiales, vamos a poder buscar todos los objetos. Por ejemplo, en este caso, yo quiero buscar todos los muros de hormigón. Voy a poner aquí arriba hormigón, le añado la tilde y como veis tengo todos mis elementos de hormigón. Pues bien, voy a añadir uno de esos materiales que se incluyen en nuestro Starter Content a estos muros de hormigón. Vengo a Starter Content, fijaos que tenemos Materials y por aquí tenemos M Concrete Panels. Pincho y arrastro en la parte de materiales y ahí tenemos, como podéis ver, a todos esos elementos de hormigón se les ha añadido este material. Fijaos que tenemos aquí como ciertas cosas raras de la iluminación, pero eso se va a solucionar más adelante. Fijaos que cuando yo he importado los modelos he utilizado la nomenclatura M. Fijaos que en este caso para materiales también es la nomenclatura M. En nuestro caso podemos utilizar para los modelos SM o lo que vosotros queráis. Sin embargo, fijaos que cuando selecciono la M, en la búsqueda me aparecen todos esos elementos que contienen la M. Si pongo M/, vivienda, pues como veis, sin entrar dentro de la carpeta, nos aparecen todos estos elementos. Bien, después de este pequeño apunte, vamos a continuar añadiendo materiales. Voy a quitar esa búsqueda y fijaos que si venimos a materiales, dentro de nuestra carpeta de Starter Content, tenemos también otros elementos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer, lo mejor va a ser añadir al cristal, un material de cristal. Vamos a buscar cristal. Tenemos aquí todos estos elementos y vamos a añadirle este M-Glass que tengo por aquí. Y como veis, ya tenemos todos estos elementos con ese vidrio. Vamos a continuar añadiendo materiales, por ejemplo, esta madera que tenemos aquí, voy a añadirla a estas paredes. Vamos a añadirla, por ejemplo, a la tabiquería interior. Fijaos aquí, he tenido un problema que lo he dado sin querer al cristal. Fijaos, aquí me he equivocado, le doy a Control Z y vuelvo hacia detrás, ya que estas paredes le voy a aplicar otro material. Esta de aquí, esta también la voy a colocar de madera, esta parte de aquí dentro y así podríamos ir sucesivamente a todos los elementos añadiendo estos materiales. Estos materiales nosotros también los podríamos crear directamente dentro de Unreal. Fijaos, vamos a aplicarle también un material a nuestro terreno. Vamos a aplicar, por ejemplo, un material de madera a este suelo que tenemos aquí y al suelo interior le voy a aplicar otro material. Este suelo que tengo por aquí intermedio voy a añadirle unas baldosas y este suelo de aquí también voy a aplicarle un material de la madera y a este suelo interior voy a aplicarle también unas baldosas. Fijaos que en este momento tenemos lo que parece ser un pequeño problema con los materiales, y es que fijaos la escala que tiene aquí una tabla en comparación con la escala que tiene que tener nuestro proyecto. Para ello vamos a tener que modificar los materiales. Bien, antes de continuar, fijaos que tengo aquí una malla de referencia que me puede resultar un poco incómoda. Voy a venir a Show, desactivo Grid y ya no tenemos el problema con esa malla. Bien, continuamos. Como os decía, tenemos este problema de escala. Lo que voy a hacer es doble clic sobre este material y voy a ajustar este nodo que tenemos aquí. Fijaos cómo son los materiales dentro de Unreal que funcionan por nodos.
Y para movernos aquí dentro, lo que vamos a utilizar va a ser la rueda del ratón y el botón derecho. Mantenemos pulsado el botón derecho y nos movemos. Bien, lo que me interesa es modificar estas coordenadas. Fijaos que ahora están en 0,5, voy a reducirlas para que esas tablas sean mucho más grandes. Vamos a ponerlo en punto 1, vamos a guardar y volvemos a nuestra escena para comprobar. Fijaos cómo ha cambiado ahora el tamaño de esas tablas. Si las queremos más grandes, pues bueno, punto 0,8, punto 0,8. Y guardamos. También puede que en este punto nos interese que la dirección de la tabla no sea esta, sino que sea perpendicular. Bien, para ello vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar el nodo Custom Rotator. Hacemos clic y vamos a conectarlo antes que estas partes que tenemos aquí, que hacen referencia a las texturas, se conecten a este nodo. Conectamos aquí, vamos a conectar estos de aquí. Fijaos las texturas desde las que estamos modificando esas coordenadas. Y en ángulo de rotación, fijaos que está entre 0 y 1, quiero que se rote 90 grados. Para ello vamos a buscar Constant. Fijaos que hago clic derecho y me aparece este panel. Y en este caso vamos a poner punto 25 en esta parte izquierda. Conectamos, guardamos. Y como veis ya se han rotado esas tablas. Fijaos que bueno, el editor de materiales tiene bastante complejidad, ya que podemos hacer materiales con muchísima calidad, reflexiones, transparencias, etcétera, mezclar varias texturas, mapas de relieve. Y bueno, en este caso, básicamente lo que hemos hecho ha sido modificar estas texturas, que es lo único que vamos a tener que hacer con estos elementos que vienen en el Starter Content. Fijaos, tendríamos que hacer el mismo proceso con estas baldosas. Hago doble clic. Si no tenemos esa parte de Texture Coordinates, podemos hacer clic derecho y buscar Texture Coordinate. Aquí lo tenemos. Y fijaos, en este caso, este material, cuando partimos de la base, esto no se parece nada a esto, ya que bueno, podemos utilizar sistemas muy complejos. Voy a conectar aquí. Vamos a poner en punto 1 y punto 1. Y fijaos que en este caso, para que no sean tan diferentes las baldosas, podríamos incluso modificar el color. También en este caso, como tenemos aquí una textura de normales que va a generar relieve, vamos a tener que conectar este nodo con esa textura. Bien, guardamos. Y fijaos que ya tenemos nuestras baldosas con una textura, un tamaño, perdón, mucho más adecuado. Fijaos que también tenemos nodos en los que podríamos incluso modificar el color. Y a lo mejor yo quiero que una baldosa sea de otro color. Guardamos. Y fijaos, ahí tenemos ese efecto. Voy a hacer control Z para que bueno, recuperemos ese color. Y continuamos. Fijaos, con lo que ya sabemos, lo único que tendríamos que hacer sería continuar añadiendo materiales e ir haciendo estos ajustes que ya hemos visto para que cojan la escala o la rotación que nosotros necesitamos. En caso de que ninguno de los materiales que tenemos en el Starter Content cumpla con nuestras necesidades, podemos crear nuestros propios materiales y podemos también ayudarnos de software adicional como Photoshop u otro tipo de software de edición de imágenes para crear nuestras propias texturas y así añadirlas a nuestros materiales. Una vez tenemos las texturas, vamos a crear nuestro propio material. Voy a venir a Content, voy a crear una carpeta nueva que se llame 01/materiales.
También, como voy a tener que importar texturas, voy a crear otra carpeta que se llame, por ejemplo, 02 texturas. Entro en materiales, clic derecho, material y lo voy a llamar m/baldosas. Hago clic derecho y entro dentro del editor. En este caso, lo primero que voy a hacer va a ser importar esas texturas. Vengo a texturas, importar, selecciono todas las texturas que quiero utilizar, estas tres. Espero que se importen. Fijaos que nos da un aviso de que tenemos un mapa de normales para generar relieves. Y ahora sí, abro el material, voy a hacer más pequeña esta vista, vengo a las texturas, selecciono todas, ya sabéis, clic izquierdo, mayúsculas, selecciono la última, pincho y arrastro, y ahora lo que voy a hacer es conectar estas texturas con los canales correspondientes. En este caso tengo por aquí el color base, roughness y normal. Y fijaos cómo se crea ese material. Básicamente, ¿qué controlamos con cada uno de estos parámetros? Con el base color controlamos la superficie, el color superficial. Con el roughness controlamos el tipo de reflexión, si es más nítida o menos nítida. Y con el normal vamos a simular cierto relieve. Recordad que nos hará falta un nodo de Texture Coordinate. Vamos a ponerlo en punto 5 y a ver qué pasa. Y conectamos. Fijaos, antes de terminar este material, para que veáis las posibilidades que nos da el editor de Unreal, si vemos que estas baldosas son demasiado blancas, podríamos buscar un nodo tipo constant 3 vector, buscamos un nodo de multiply, conectamos ambos y lo añadimos al base color. Fijaos que en este caso tengo un color totalmente negro, vamos a pasar a algo más gris. Y como vais a ver aquí, ahora esas baldosas son grises. Guardamos y vamos a aplicar este material que acabamos de hacer a nuestro proyecto. Venimos a materiales, pincho y arrastro. Fijaos que estas baldosas se nos han quedado demasiado pequeñas. Vamos a pasar a punto 1 y punto 1. Guardamos. Vamos a esperar que termine de guardar. Y ahora sí ya tenemos esas baldosas que nos interesan. Las añadimos y fijaos ahí con la reflexión, con ese relieve en las juntas, etc. Bien, en este caso lo que yo voy a continuar haciendo va a ser añadiendo materiales. Os recomiendo que vayáis añadiendo vuestros propios materiales y una vez ya tengamos todos los materiales listos, continuamos. Una vez ya tenemos todos los materiales aplicados, nos faltan algunos elementos que no hemos podido traer desde Revit, como por ejemplo en este caso el agua de la piscina, que lo vamos a crear directamente desde Unreal. Unreal nos va a permitir generar unas geometrías sencillas. Para ello venimos a Geometry, selecciono Box, pincho y arrastro y lo suelto por aquí. Fijaos que dentro de Unreal tenemos las opciones de mover, rotar y escalar con estos gizmos que nos aparecen, y si pinchamos encima de uno u otro eje vamos a poder mover estos elementos. Fijaos que ahora he hecho control Z para volver hacia atrás y voy a modificar este objeto de tal forma que nos pueda servir para simular ese agua. Voy a venir a esta herramienta de edición de geometría, pulso sobre esta cara, bajo hacia abajo, pulso sobre esta otra cara, la traigo por aquí, pulso sobre esta cara, pulso sobre esta cara de aquí, por aquí más o menos, y finalmente esta cara. No pasa nada si se intersecan los elementos, ya que no se va a notar en nuestra visualización. Voy a bajar un poquito más el nivel del agua. Fijaos que tenemos esta restricción que puedo desactivarla para moverme libremente sin esos saltos. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar a la vez todas las caras de este elemento. Vengo al modo Place, selecciono este elemento. En Geometry le digo seleccionar todas las caras adyacentes
Y ahora en materiales de Starter Content voy a añadir este material de agua. Y fijaos que nuestra piscina ya tiene ese agua. Además, fijaos que es un material animado. Este material va modificándose en tiempo real para crear ese efecto de agua. Fijaos cómo de forma muy rápida ya hemos empezado a añadirle mucha calidad a nuestra escena. Tendríamos que hacer lo mismo para esta parte, la parte de aquí del jacuzzi. Vamos a ver ahora otra posibilidad interesante que tiene Unreal, que es la generación de terrenos. En este caso yo he traído un terreno desde Revit, pero imaginaos que yo quiero extender este terreno o darle cierto detalle. Bien, para ello podemos venir al icono de Landscape. Fijaos que nos aparece una malla y voy a reducir esta malla a, por ejemplo, 15 por 15. Voy a moverla, vamos a centrarlo un poquito más en esta casa y voy a seleccionar Create. Fijaos, esto crea un elemento de tipo Landscape. Voy a moverlo hacia abajo utilizando la herramienta de mover y tengo que cambiar al modo Place. Lo voy a mover hacia abajo, a ver si lo tengo bien seleccionado. Ahora sí, que lo tenía mal seleccionado. Y voy a colocarlo más o menos por aquí. Vamos a aplicar un material en esta parte de aquí abajo. Voy a aplicar este material de césped. Y bueno, fijaos lo interesante que resulta que ahora si venimos al Landscape tenemos aquí una serie de herramientas para esculpir y haciendo clic izquierdo puedo levantar y modificar este terreno. Voy a reducir esta fuerza y por ejemplo voy a añadir por aquí alrededor. Voy a aumentar un poco la velocidad para no ir tan lento. Pero bueno, fijaos, por aquí alrededor puedo añadir este detalle para crear algún tipo de cierre visual. Por ejemplo, podría generar aquí una serie de colinas. Y bueno, ya os digo, voy a hacerlo en este caso muy rápido. Pero bueno, fijaos que ahora la posición ya me queda por aquí cerrada esa visual. También puedo utilizar, pues bueno, tenemos aquí herramientas para suavizar, herramientas para simular erosión, etcétera. Tenemos muchísimas posibilidades. Incluso podemos aplicar, podemos pintar árboles, podemos pintar distintas texturas, etcétera. En este caso, bueno, lo vamos a hacer muy rápido y ya tenemos ese terreno. Ahora, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería comenzar a añadir iluminación. En este caso, como veis, tenemos una iluminación diurna que podemos controlar desde este elemento Light que tenemos aquí, un elemento que simula el sol. Voy a moverlo para acá, voy a rotarlo y bueno, fijaos, si queremos una iluminación más de atardecer, podemos colocarlo de este modo. Fijaos que en este caso yo todavía no he añadido el mobiliario, ya que podríamos editar esa iluminación inicialmente y luego ya empezamos a añadir elementos de mobiliario. También, además de ese elemento de iluminación, podríamos añadir aquí dentro otro tipo de luces. Fijaos, tenemos light. Voy a añadir aquí una spotlight. En este tipo de luz podríamos utilizar perfiles IES, etcétera. En este caso yo solo voy a modificar el cono. Control C y Control V. Selecciono estas dos presionando Control y las duplico para esta otra parte de aquí. Fijaos que me aparece un error. Vamos a cambiar a modo static, que quiere decir que estas luces no van a afectar a elementos móviles, pero van a iluminar perfectamente cuando realicemos ahora después nuestro cálculo. Bien, como veis, en este caso ya tenemos esa vivienda y ahora vamos a realizar el cálculo de iluminación. ¿Qué quiere decir realizar el cálculo de iluminación? Fijaos aquí que llevamos bastante tiempo con un error. Bueno, más que un error es un aviso. Cuando nosotros trabajamos con motores de videojuegos, como estamos calculando nuestro proyecto en tiempo real, es decir, estamos generando al menos 25 fotogramas por segundo, si
nosotros creamos un render, pues bueno, imaginaos ese render puede tardar horas, pero en este caso, como nosotros queremos movernos, queremos andar, etcétera, queremos ver el proyecto en realidad virtual, vamos a tener que generar esos fotogramas muy rápido. Para ello, lo que vamos a hacer antes es precalcular la luz, de tal modo que el proyecto va a ahorrar muchos recursos, ya que no va a tener que calcular la iluminación para cada fotograma, sino que esa iluminación va a quedar almacenada. ¿Y dónde se va a almacenar? En esos light maps de los que hablábamos al principio al importar el modelo. Bien, en este caso lo único que tenemos que hacer es venir a Build. Podemos seleccionar una calidad, vamos a dejarlo en Medium. Selecciono Build y vamos a esperar cierto tiempo para que se calcule esa iluminación. Una vez se ha calculado la iluminación, fijaos cómo se ha modificado el cielo. En este caso, bueno, si no nos interesa que se modifique el cielo, venimos a Sky Sphere y vamos a decirle que los colores no se determinen por el sol. También en esta luz solar podríamos incluso cambiar el color de esa luz. En este caso, pues bueno, la que tenemos nos interesa. Y luego también tenemos aquí un elemento tipo Skylight que nos generaría una luz difusa. Ya os digo, este proceso de, pues bueno, de iluminar una escena es bastante complejo, pero como veis es una de las cosas principales junto con los materiales que nos va a dar mucha calidad. Bien, ¿qué ha pasado después de este cálculo? Pues bueno, como veis aquí ahora tenemos unas sombras raras, pero estas sombras están pintadas sobre el suelo. Están añadidas a esas texturas, a esos light maps, y esto va a hacer que nuestro proyecto se reproduzca mucho más rápido. En este caso, bueno, como veis, tenemos una textura muy rara y se debe a que cuando nosotros hemos seleccionado esos lightmap, la resolución que tienen es muy baja. Se trata al fin y al cabo de archivos de textura. Vengo a este elemento, hago clic derecho, Browse to Asset, hago doble clic sobre él y si bajo hacia abajo, en este panel de la derecha, le voy a decir que la resolución del lightmap sea mucho mayor. Por ejemplo, vamos a ponerle 2048. Vamos a ir utilizando además potencias de 2, 512, 1024, 2048, etc. Guardamos. Esto tendríamos que ir haciéndolo según esos elementos que tuviesen sombras raras. De este modo, para los elementos que queramos mayor calidad, aumentamos ese tamaño del lightmap y los que no queramos tanta calidad, lo reducimos o que no se vean tanto. De este modo también vamos a ahorrar recursos. Bien, en este caso tendríamos que lanzar ahora el cálculo de luz. Como veis, a la hora de calcular la iluminación vamos a tener que ir realizando varias veces el proceso. También después, cuando añadamos mobiliario, vamos a tener que volver a repetir el proceso. En este caso, calculamos y esperamos. Bien, fijaos ahora, después de calcular la iluminación, ahora sí tenemos unas sombras de calidad, tenemos el entorno con otro color y ahora, como veis, pues bueno, tenemos una calidad visual mucho mayor. Bien, lo que nos queda ahora por hacer sería añadir ese mobiliario que, como os decía, o podríamos importarlo directamente desde Revit o podríamos añadirlo desde, pues bueno, creando modelos propios en 3D Studio o desde alguna librería que compremos o que dispongamos de ella. Bien, antes de continuar es muy importante que guardemos nuestra escena y nuestros elementos importados, ya que hasta ahora todavía no hemos guardado. Si nosotros cerramos el proyecto, cuando volvamos a abrirlo, pues bueno, vamos a haber perdido nuestro progreso. ¿Cómo guardamos nuestros elementos dentro de Unreal? Tenemos dos partes. Por un lado, todos estos elementos que hemos importado, como veis, tienen este asterisco, este símbolo, y quiere decir que al fin y al cabo son archivos temporales. Si cerramos Unreal y volvemos a abrirlos, esos archivos no se han guardado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a File y seleccionar Save All. Fijaos que en este caso también nos aparece este cuadro de diálogo que nos está invitando a guardar la escena. Nosotros todavía no hemos guardado tampoco esta configuración, estos objetos 3D colocados con materiales, iluminación, etc. Bien, para guardar la escena, primero antes de Save All, vamos a crear una carpeta nueva, por ejemplo 03/niveles o escenas. Venimos a File, Save Current As, seleccionamos esta carpeta de niveles y voy a renombrarlo como por ejemplo nivel vivienda o escena 01, como vosotros queráis. Guardamos y como veis tenemos algún
algún error. Este error es muy común cuando empezamos a trabajar con Unreal y se debe a que siempre nosotros la primera vez que creamos una escena debemos guardarla. En este caso no lo hemos hecho así, sobre todo también con intención de ver este error, y no hay ningún problema porque ahora si venimos a niveles, como veis tenemos guardada nuestra vivienda y si hacemos doble clic nos va a aparecer que todos esos objetos se guarden. En este caso, pues bueno, os aparecerá en la escena, no os aparecerán los objetos, pero ahora si seleccionamos Save Selected se guardan todos esos objetos y en la escena vuelven a aparecer. Lo único que vamos a perder es ese cálculo de iluminación. Pero bueno, como estos cálculos de iluminación, como todavía no tenemos mobiliario y no están tardando mucho, podemos volver a realizarlo sin problema. Vamos a hacer un pequeño inciso para aclarar el tema de las escenas, ya que hasta ahora lo hemos visto, pero lo hemos visto con ese error, para, bueno, en caso de que nos pase, que sepamos cómo solucionarlo. En este caso vamos a ver el funcionamiento de las escenas. Básicamente, yo cuando trabajo en Unreal voy a crear una configuración de este espacio 3D, esta escena. Voy a guardarla, por ejemplo, dentro de mi carpeta de niveles, y esto va a ser escena 01. Yo podría crear una escena nueva, establecer otra configuración y de la misma forma guardarlo. Por ejemplo, esta va a ser escena... Uy, disculpad, le he dado sin querer. Save Current As. Y bueno, se me ha guardado como New Map. Voy a guardarla como escena 02. Ahora sí. Y si venimos a esa carpeta de niveles donde estoy almacenando mis escenas, pues bueno, como veis tengo la escena en la que estamos trabajando, una escena 01 que hago doble clic y se carga, la escena 02 que hago clic y se carga, y bueno, esta escena en la que me he equivocado al poner el nombre, le he dado sin querer a Enter demasiado rápido, pero bueno, como veis también está guardada. Si por ejemplo en esta escena hago modificaciones, guardo, y bueno, como veis tengo esta escena, tengo esta otra, voy haciendo doble clic y voy cargando las distintas escenas. De este modo podríamos tener un proyecto complejo en el que vamos saltando de una escena a otra y en el que en cada escena puede que tengamos un entorno determinado. Bueno, cuando volvemos a cargar la escena nos aparecen los elementos, tenemos guardada esta escena con este icono y si venimos a modelos, como veis ya no tenemos ese asterisco, ya no tenemos ese símbolo, ya que se han quedado todos los elementos guardados. Bien, realizamos el cálculo de iluminación y continuamos. Bien, una vez se ha recalculado la iluminación y tenemos nuestra escena guardada, vamos a guardar otra vez por si acaso. Es recomendable que guardemos la escena siempre después de realizar el cálculo de iluminación. Bien, vamos a comenzar a añadir mobiliario. En este caso yo voy a añadir mobiliario desde otro proyecto de Unreal que utilizo como biblioteca. Fijaos, en este caso tengo muchísimos modelos 3D que básicamente lo único que tengo que hacer es pinchar y arrastrar. Bien, lo que voy a hacer va a ser pasar estos modelos 3D de este proyecto a mi proyecto. Bien, fijaos en Content, aquí dentro tengo toda esa librería, voy a hacer clic derecho, Migrate, voy a darle a Save en caso de que, bueno, en este caso no nos hace falta porque lo único que me está pidiendo es que guarde esta escena que he modificado, pero como no me interesa esta escena, no pasa nada. Migrate, le digo que no me guarde esa escena. Fijaos que me dice aquí todo lo que se va a exportar. Selecciono OK y voy a buscar mi proyecto. En este caso, dentro de visualización, vivienda 01, selecciono la carpeta de Content, que es esta que donde se guardan todos los elementos. Fijaos que cuando entramos dentro aparecen todos los elementos que tengo en mi proyecto. Doy a seleccionar y ahora vamos, bueno, yo voy a dejarle cierto tiempo para que se exporten estos modelos. No tenemos necesariamente por qué siempre utilizar librerías, sino que vamos a poder crear nuestros propios modelos, importarlos, etc. Es más, desde Revit, por ejemplo, podríais ocultar
todos los elementos excepto el mobiliario y exportar ese mobiliario dentro de Unreal, igual que hemos hecho para mover esa vivienda. Una vez han terminado de migrarse los elementos, fijaos que si venimos a este proyecto, aquí tengo la misma carpeta que tengo en este otro proyecto. Bien, lo único que tengo que hacer ahora es venir a la carpeta correspondiente y, como veis, aquí tengo parte de ese mobiliario. Lo único que tengo que hacer para añadirlo a mi escena es pinchar y arrastrar, y con las herramientas de transformación colocar estos elementos. Fijaos, ahí he utilizado Control C y Control V. Por ejemplo, esta silla no me interesa, pues bueno, voy a añadir esta otra, roto por aquí, y bueno, así sucesivamente podríamos ir amueblando todo este proyecto. Fijaos que incluso si tuviésemos varias librerías, podríamos probar en distintas escenas distintas configuraciones de mobiliario. Entonces, para agilizar nuestro trabajo, puede ser un método bastante interesante. Fijaos, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues bueno, cojines, por ejemplo, tengo aquí un sofá que podríamos añadir a esta zona, etcétera. Bien, según añadamos nuestro mobiliario, va a ser necesario que vayamos realizando ese cálculo de iluminación. Podemos añadir todo el mobiliario y después realizar el cálculo, o ir realizándolo paso a paso para comprobar el proceso. Bien, en este caso yo voy a añadir solamente estos muebles, porque si no, no voy a tardar muchísimo tiempo. Voy a ajustar en este suelo, que bueno, fijaos, he perdido esa continuación de la sombra. Fijaos que está como hemos visto antes, ya que bueno, como esta lección está grabada en varias partes, pues bueno, yo estoy utilizando ahora otro modelo y se me ha olvidado hacer lo que hemos visto previamente, pero bueno, lo hacemos en un momento, así además lo recordamos para que ese lightmap tenga la resolución adecuada. Y ahora volvemos a realizar ya con nuestro mobiliario el cálculo de iluminación. Puede que, por ejemplo, en estos elementos que tenemos aquí dentro nos interese también ajustar ese tamaño. Fijaos que está en 64, voy a cambiarlo a 128, guardo, voy a realizar el cálculo de iluminación y continuamos. Bien, una vez ya hemos llegado hasta aquí, pues bueno, lo que nos quedaría por hacer sería añadir más mobiliario, añadir vegetación, que también podríamos añadirla de forma similar a como hemos añadido el mobiliario, o bueno, también podríamos utilizar la herramienta de Foliage que tiene Unreal, que es bastante interesante, que nos va a permitir pintar hierba o pintar árboles para colocarlos de forma muy rápida. Bien, para terminar nuestro proyecto, lo que tendríamos que hacer ahora sería añadir la postproducción. Vamos a añadir un elemento tipo Post-Process Volume, que básicamente va a ser un cubo en el que vamos a poder añadir distintas opciones y a todo lo que englobe le va a aplicar esas opciones gráficas. Voy a bajar hasta abajo, voy a hacerlo muy grande, por ejemplo 10.000 por 10.000 y por 5.000 en la altura. Bien, voy a ajustarlo por aquí. Y cuando yo entro dentro de este cubo, voy a seleccionarlo, voy a subir hacia arriba y aquí tenemos todas esas opciones. Voy a venir a White Balance, a temperatura y voy a modificar la temperatura. Por ejemplo, voy a dejarlo en 12.000 y fijaos qué es lo que pasa si yo salgo y entro. Cuando salgo fuera no se está aplicando ese efecto y cuando entro dentro se aplica ese efecto visual. Por ejemplo, voy a dejarlo así. O bueno, vamos a bajarlo un poquito a 10.000. También vamos a poder hacer pues bueno, ajustes globales, ajustes en las sombras. Por ejemplo, fijaos, temas de saturación, podemos subir un poco la saturación. Por ejemplo, 1,3.
Podemos añadir también contraste. Podemos añadir también otro tipo de efectos, por ejemplo, desenfoques, lens flares, etc. Por ejemplo, vamos a añadir el lens flares, como veis, aparece ahí. Entonces, en estas zonas, como veis, tengo ahí ese lens flare que además se refleja en el suelo, etc. También, bueno, vamos a poder modificar la exposición, añadir brillos, etc. Pero bueno, en este caso, como veis, vamos a hacer básicamente ese ajuste de color. Fijaos si salgo y entro, si aplica o deja de aplicarse. Y bueno, de forma muy rápida ya tendríamos este proyecto listo para una visualización. Fijaos que bueno, estas habitaciones que quedan muy oscuras, lo que podríamos hacer sería añadir una luz dentro, ya que, bueno, fijaos lo que está pasando es que la cámara se está adaptando visualmente a la exposición que tengo fuera y los elementos que hay dentro se quedan un poco oscuros. Cuando yo entro dentro, pues bueno, esta zona empieza a aclararse. Pero bueno, para una vista desde lejos podría ser interesante que añadiésemos aquí dentro unas luces. Una vez ya tenemos nuestro proyecto completo, en este caso yo no voy a añadir más elementos para no entretenerme más, vosotros podéis continuar añadiendo todo lo que queráis. Pues bien, vamos a ver las opciones que tenemos ahora en Unreal en cuanto a visualización. Lo primero que vamos a ver va a ser el render. Si venimos a esta pestaña y seleccionamos Game View, fijaos que desaparecen todos esos elementos auxiliares. Podemos seleccionar también Immersive Mode para que tengamos esa visión completa. Y bueno, vamos a seleccionar un punto de vista. Por ejemplo, me voy a mover aquí. Y ahora voy a seleccionar High Resolution Screenshot. Esto lo que va a hacer es una captura de pantalla con una calidad alta y que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, en este caso podemos seleccionar algo como 3. Selecciono Take a Screenshot. Vamos a esperar un poquito y se va a guardar en esta ruta. Esa ruta que veis ahí, básicamente, si venimos a la carpeta donde se almacena el proyecto, si venimos a Save, Screenshot, Windows, aquí tenemos esa captura que acabamos de realizar. Que bueno, fijaos que tiene una resolución de 5000 píxeles. Voy a eliminar esta imagen y fijaos, si volvemos a Unreal, seleccionamos High Resolution Screenshot y en este caso seleccionamos que se incluyan las visualizaciones del buffer, es decir, todos los elementos de roughness, normal, etc. Voy a dejar esto en 3. Ahora saco la foto. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando en NubeRay añadimos los canales. Son imágenes que nos pueden venir muy bien de cara a la postproducción. Fijaos que en este caso va a tardar algo más de tiempo. Vamos a dejar que termine de calcular. Y ahora cuando vayamos a esa carpeta vais a ver todas esas imágenes que vamos a poder utilizar. Bien, ya ha terminado. Vuelvo a la carpeta de mi proyecto. Save, Screenshot, Windows. Y bueno, como veis aquí, tengo esa imagen base, pero también tengo todos estos otros canales que me pueden ser útiles para la postproducción en Photoshop de esta imagen. Otra de las posibilidades más interesantes que vamos a tener en Unreal van a ser las secuencias, es decir, poder sacar un vídeo de nuestro proyecto. En vez de poner a capturar la pantalla y hacer nosotros mismos el vídeo, lo que vamos a poder utilizar son cámaras con animación y que vayan grabando nuestra escena. Bien, para ello vengo al panel izquierdo, voy a buscar Cine Camera Actor, añado esa cámara. Una cámara es el punto de vista del espectador. Fijaos que bueno, en este caso no veo la cámara porque tengo que quitar esta opción de Game View. Ahora sí, veo la cámara, voy a colocarla y lo que voy a hacer va a ser sacar un pequeño vídeo en el que vaya viendo el alzado de la vivienda. Voy a poner esto un poquito más atrás para que se vea la piscina y lo que voy a hacer va a ser este recorrido, desde aquí hasta aquí. Veis aquí abajo la previsualización. Pues bien, una vez tengo la cámara, ahora lo que tengo que añadir es la secuencia.
la secuencia que va a controlar la animación de esta cámara. Bien, hago clic derecho, New Folder y voy a renombrarlo como 04 secuencia. Vengo a cinemáticas, Add Level Sequence. Fijaos, también tenemos la opción de Master Sequence que nos va a permitir combinar varias secuencias y utilizar Unreal como si fuese un editor de vídeo. Pero bien, en este caso, Add Level Sequence, selecciono esta carpeta y voy a llamarla secuencia alzado, por ejemplo. Fijaos que se abre automáticamente el Sequencer, que es el editor de animación. Si no se nos abre, podemos venir a Window y aquí tenemos Sequencer. Fijaos que en este caso aparece aquí seleccionado secuencia alzado. Fijaos que también se añade a nuestra escena este icono de secuencia alzado. Podemos eliminarlo ya que lo tenemos guardado en el Content Browser. Ahí tenemos secuencia alzado. Y si le damos doble clic, en este caso como tenemos abierto el sequencer no pasa nada, pero tenemos esta línea de tiempo que vamos a poder modificar. Bien, muy rápido, fijaos, tengo aquí mi cámara, podría llamarla cámara 01, voy a hacer clic derecho, no encuentro por aquí rename, bueno, si no encontramos rename podemos pulsar F2 y lo llamamos cámara 01 o cámara alzado. Bien, para animarla desde esta secuencia, pincho y arrastro y la añado aquí. Fijaos que nos aparece aquí arriba la parte de Camera Cuts, que va a ser ese vídeo que vamos a sacar, y en la parte de abajo vamos a poder modificar y animar la posición de esta cámara. Voy a pulsar aquí debajo sobre este rango, en time. Voy a mover esta línea roja hasta la parte de 500. Vamos a estirar este Camera Cut hasta aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que en esta cámara, si abro la parte de Transform, voy a decirle que en el fotograma 0 la localización sea la que tiene ahora. Si muevo esta línea y me vengo al fotograma 500, cojo esta cámara, la muevo hasta aquí y en este caso en localización añado otro fotograma. Fijaos qué es lo que pasa si ahora muevo hacia un lado o hacia otro esta línea que me va colocando en cada fotograma. Fijaos que además también ha aparecido esta línea azul que me está indicando el recorrido de esa cámara. Pues bien, si ahora pulso el play, como veis esa cámara se mueve y vemos ese vídeo. Podríamos añadir más animaciones, que la cámara rote, que suba, baje, etcétera, todo lo que se nos ocurra. En este caso, viendo las posibilidades de Unreal, lo que voy a hacer va a ser exportar este vídeo. Y para ello tenemos que venir a este icono de claqueta y seleccionar el formato. Fijaos, podríamos seleccionar una secuencia de PNGs para montarla en Premiere. También podríamos seleccionar una secuencia de vídeo y seleccionar un formato de vídeo compatible. En este caso, bueno, vamos a seleccionar esta secuencia de vídeo. Si trabajáis habitualmente con vídeo y manejáis bien Premiere, etcétera, u otro tipo de software de vídeo, podéis utilizar una secuencia de PNG, que bueno, siempre va a ser más recomendable, pero va a pesar bastante. Y si queremos quitarnos de problemas, pues bueno, seleccionamos secuencia de vídeo, el número de fotogramas por segundo, la resolución, fijaos que tenemos hasta 4K, en este caso voy a dejarlo en Full HD, 1920 x 1080. Tenemos, bueno, otra serie de opciones por aquí. La calidad de compresión, si, bueno, queremos utilizar algún códec específico. Y ahora vamos a decirle la ruta que queremos para nuestro vídeo. En este caso voy a seleccionar el escritorio, voy a renombrarlo como vídeo. Fijaos que bueno, aquí tenemos otra serie de opciones. A ver si lo puedo seleccionar. Por ejemplo, vídeo 01. Selecciono capturar película. Bueno, me pide que guarde una serie de elementos. Le digo que lo guarde. Y ahora, como veis, va a comenzar a sacar esa secuencia de vídeo.
Vamos a dejarle que termine y vemos el resultado. Una vez ha terminado Unreal de sacar el vídeo, fijaos que si venimos al escritorio, aquí tenemos nuestro vídeo. Bueno, fijaos que esta parte ha quedado bastante oscura. Lo que podríamos hacer sería venir, por ejemplo, en el Skylight, cambiarla a modo estacionario para que se aclare la escena. Y bueno, ya veis que tenemos el interior. Vamos a ver desde esta cámara. Bueno, fijaos que el resultado sería mucho mejor. Y lo que tendremos que hacer ahora sería volver a sacar este vídeo. En este caso voy a aprovechar para mostraros cómo sacar esa secuencia de PNGs que después podríamos montar en Premiere. Bueno, antes de ello, fijaos que en este caso Unreal saca estos vídeos en formato AVI. Podríamos utilizar directamente este vídeo o bueno, podríamos pasarlo por un editor de vídeo y crear ese vídeo final. Bien, como os decía, vamos a ver cómo sacar esa secuencia de PNGs. Voy a crear una carpeta nueva que se llame vídeo secuencia. Y del mismo modo seleccionamos aquí secuencia de PNG. Vamos a darle la ruta, este vídeo secuencia. Aquí fijaos aparece el nombre del vídeo y luego el número de frame. Seleccionamos capturar. Bueno, vamos a guardar e igual que antes va a sacar esa secuencia de imágenes. Una vez ha terminado Unreal de sacar esa secuencia, fijaos que bueno, tenemos esta carpeta con todas esas imágenes en PNG para montarlas en un software de edición de vídeo. Y también en este caso podemos, pues bueno, como he hecho aquí, sacar igual que antes ese vídeo. Fijaos que lo que he hecho ha sido ajustar esa Skylight para que bueno, tengamos esta vista mucho mejor, mucho más clara y no tengamos el problema que veíamos antes. Una vez hemos visto el vídeo y el render, vamos a pasar a una de las posibilidades más interesantes que tiene Unreal Engine, que es que podamos exportar este proyecto como si fuese un videojuego para que así nuestro cliente o quien sea pueda recorrer nuestro proyecto en tiempo real, como si se tratase de un videojuego. Es decir, como nos estamos moviendo nosotros aquí en Unreal, pero sin necesidad de tener Unreal, es decir, con un software totalmente independiente. Bien, para ello, lo único que tenemos que hacer es añadir un punto inicial, como este elemento que tengo yo aquí de Player Start. Básicamente, si buscamos Player Start en el panel izquierdo, añadimos este elemento. Este va a ser el punto donde va a comenzar el jugador. Por ejemplo, si quiero que empiece aquí, pues lo pongo aquí, pero si quiero que empiece en otro lado, lo muevo a otro lado. En este caso voy a dejar este elemento aquí y vamos a compilar este proyecto. En los proyectos de arquitectura, si importáis librerías y en esas librerías tenéis niveles de prueba, si realizáis el proceso que vamos a realizar ahora y tenéis algún error, va a ser necesario que eliminéis esos niveles de prueba, ya que puede que la información de iluminación que tienen generada sea demasiado grande y no pueda compilarse, no pueda empaquetarse ese proyecto. Ya os digo eso en caso de que os dé algún tipo de error si estáis utilizando librerías. Ya os digo, habría que eliminar la escena y esa información asociada. Principalmente, bueno, solo sería necesario eliminar la información asociada, pero bueno, en el nivel en el que estamos ahora podríamos eliminar los dos. Ya os digo, solo si tenemos algún tipo de error. Bien, para poder compilar este proyecto y utilizarlo fuera de Unreal, venimos a Edit, Project Settings y en la parte de Map and Modes vamos a seleccionar en Game Default Map nuestra escena. Este nivel vivienda /01. Esto lo que va a hacer es que la escena que se va a reproducir cuando ejecutemos el software sea esta en la que hemos estado trabajando. Venimos ahora a File, Package Project y voy a seleccionar Windows 64 bit. Creo una carpeta en el escritorio
que va a ser proyecto visualización, y dentro de esta carpeta selecciono y voy a compilar ese proyecto. Vamos a esperar un poco hasta que termine de compilarse y lo que vamos a tener va a ser un archivo ejecutable con una serie de archivos asociados que nos van a permitir ejecutar este proyecto sin necesidad de Unreal en un sistema operativo Windows. Vamos a esperar a que termine y continuamos. Una vez ha terminado de compilarse, tendremos aquí un mensaje de que todo ha ido bien. Si tenemos algún error, ya os digo, puede ser por lo que os comentaba, porque hayamos utilizado algún tipo de librería pues bueno, con mucho detalle, o también, sobre todo en visualizaciones arquitectónicas, se debe a que los elementos tienen unos light maps muy grandes y a la hora de almacenar toda esa información de iluminación no es capaz de compilarla. Entonces, bueno, también con los light maps, si tenemos algún error, vamos a tener que reducir ese tamaño. Por lo general no vamos a tener problema. Bien, una vez todo ha funcionado de forma correcta, si vengo al escritorio, aquí tengo mi proyecto visualización. Si entro dentro, tengo este archivo ejecutable de Unreal, hago doble clic. En este caso, bueno, puede que aparezca el firewall, el antivirus, etcétera. Pero bueno, como veis, yo aparezco en este punto inicial, igual que en Unreal, no hace falta que pulse el botón derecho y me voy moviendo directamente por el proyecto. Bueno, fijaos, ahí tenemos un efecto raro en el cristal. Eso se debe al tipo de material de ese cristal que tiene refracción. Pero bueno, trabajando con los materiales podríamos quitarlo sin ningún problema. Y bueno, como veis, podemos recorrer todo nuestro proyecto. Para salir pulsamos Alt más F4. Y como veis, podemos distribuir esta carpeta, enviársela a nuestro cliente o a quien sea para que puedan disfrutar de ese proyecto fuera de Unreal. No haría falta tener instalado el software en el ordenador. Una vez hemos visto estas posibilidades de visualización, vamos a pasar a una de las posibilidades que es realmente de las más interesantes que podemos encontrar ahora mismo, y esa es la visualización de nuestro proyecto en tiempo real y en realidad virtual. Fijaos, en este caso, si yo tengo conectado un dispositivo Oculus Rift o un dispositivo HTC Vive, etc., yo he añadido este elemento, el Player Start, para determinar la posición inicial del jugador. Básicamente lo que tengo que hacer es buscar aquí Player Start, pincho y arrastro y lo añado, pero bueno, ya tengo este aquí añadido. Y desde Unreal, si vengo al modo Play, fijaos, despliego esta opción, tengo la opción de VR Preview. Si hago clic en el Play, como ya os digo, en este caso yo tengo unas Oculus Rift conectadas, directamente voy a reproducir el proyecto dentro de mis gafas de realidad virtual y puedo moverme por el interior de este proyecto y recorrerlo como yo quiera y visitar todos los espacios. Y de este modo ver mi proyecto de forma totalmente inmersiva. También, además de estas posibilidades de visualizar el proyecto dentro del editor, vamos a poder compilar nuestro proyecto, exportarlo fuera de Unreal y así distribuirlo sin ningún problema. Siempre vamos a poder venir a File, Package Project y desde estas opciones vamos a poder compilar nuestros proyectos para distintos dispositivos. Finalmente, como veis en este caso, si continuamos trabajando con nuestro proyecto, añadimos más modelos, mejoramos la calidad de los materiales, de la iluminación, añadimos nuevos efectos, etcétera, podemos llegar a unos resultados muy potentes y sobre todo lo interesante es que mediante este software tenemos la visualización en tiempo real en la que nos podemos mover en esta vivienda a lo largo de las habitaciones, ese espacio común, etcétera, el exterior en tiempo real.
También tenemos la posibilidad de sacar renders, sacar vídeos en muy poco tiempo y también sobre todo esa posibilidad interesante de poder visualizar nuestro proyecto en realidad virtual. Fijaos que este proyecto que tengo yo aquí es el mismo proyecto en el que estamos trabajando y con esos conocimientos más avanzados de Unreal podemos llegar a resultados mucho mejores. Dentro de estos últimos apuntes es interesante mencionar la capacidad dentro de Unreal del sistema de secuencias master que nos va a permitir montar un vídeo directamente dentro de este software a partir de las otras secuencias que tenemos. De este modo, si nosotros hacemos modificaciones dentro del proyecto y volvemos a sacar este vídeo, vamos a tardar muy poquito tiempo en realizarlo, ya que, bueno, como veis, todo esto básicamente lo que son movimientos de cámara dentro de nuestro proyecto. Entonces, como veis, podemos utilizar incluso Unreal con esta parte de edición de vídeo que tiene y sacar nuestras visualizaciones arquitectónicas sin necesidad de tener que pasar después por otro software como Premiere, etcétera. Una vez hemos visto todas estas posibilidades, espero que os puedan ser útiles dentro de vuestros sistemas y procesos de trabajo y solo me queda daros las gracias por vuestra atención y recordaros que si os ha gustado este vídeo podéis dar a me gusta y si queréis más vídeos como este podéis suscribiros al canal. Un saludo y hasta la próxima.